Entonces, José asume ese papel público, diríamos, de quedar mal él, no como el hombre que ha aprovechado algo que la ley le permitía, pero que era una vergüenza hacer eso, en lugar de decir que la lapiden. Esto es lo que él está pensando. Entonces le viene el sueño y todo esto, ¿eh? Bueno, pues en este sentido del embarazo estoy diciendo y enfatizando el punto de lo diferente que es ser canal de implicarte de esa forma profunda con que a María le ocurrió. Entonces el fiat Miki es este, dice María de Ágreda, esta luz, que es la luz del sentido y de la significatividad, esta luz que no nos viene de nosotros mismos, que es un don de Dios, que es ese polo receptor que tenemos en relación con Dios, que nos da la vida y nos la regala, y es un don, y la vida es gratuita y es, por tanto, no se puede nunca instrumentalizar. Eso pide que nosotros le paramos de parir, ¿no? Le paramos en el mundo, y eso es lo que María de Ágreda recoge en la expresión dar a luz la luz. Y hasta que, no solo María, porque bueno, eso lo dice María de Ágreda, ¿no? Entonces le viene María de Nazaret, en su figura literaria, a hacerle la crítica. Y la crítica para mí también es muy interesante, porque le dice, bueno, María de Ágreda, no te salió mal este capítulo, ¿no? Te salió bastante bien, porque has acertado esto de que la cosa no fue superficial, que fue profunda, etc. Dice, pero te has olvidado de algo. Tú has escrito este capítulo como si eso, de dar a luz la luz, solamente lo hubiera hecho yo. Y eso no es así. Esto, si tiene algún sentido que me haya pasado a mí, es porque Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere que tú te quedes embarazada de Él. Vale que yo me quedé biológica y todo el misterio lo vamos a dejar de momento, ¿no? Pero eso, lo significativo de eso es que Dios nos está pidiendo a cada una y, cuidado, a cada uno, por eso es una metáfora femenina de la fisiología femenina aplicada a cualquier cristiano, sea varón o sea mujer, Dios nos pide a cada una y a cada uno, ¿tú quieres quedarte embarazada, embarazado de mí? ¿Tú te atreves a eso? Primero, a creértelo, que eso sea posible, que Dios te busque personalmente, que Dios tenga interés en que tú le paras en el mundo, ¿no? Seas paridora de Dios, y luego, aunque te creas que Dios lo desea, ¿cuáles son las consecuencias para tu vida de eso? ¿Qué te va a pasar? Si tú te fías de eso, se te va a transformar la vida. Y tú no sabes, no puedes controlar, como María no controló. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Pueden ser consecuencias muy fuertes. Bueno, pues esto es lo que María de Nazaret, en este capítulo, le hace la crítica a la otra María. Y a mí me parece, ¿no? Desde un punto de vista espiritual, esto es profundo, ¿no? Ha habido otros como Ángelo Silesio y hay otros místicos medievales o renacentistas que van en esa dirección, pero esta María de Ágreda lo hace así como yo os he explicado. Entonces, para mí es una inspiración pensar mi relación con Dios así, y la relación de cualquier cristiano, sea varón o sea mujer, como Dios, primero, que me necesita, porque no he dicho lo último, me vuelvo a poner de pie, porque he dicho, nosotros tenemos un polo receptor en relación a Dios, es obvio, ¿no? Dios nos da la vida. Pero hay algo peculiar del cristianismo, y con esto no polemizo con otras religiones, porque ¿no? Mi experiencia hasta ahora con diálogos interreligiosos es siempre de sorpresas positivas, ¿no? Cuando he hablado, la última lo hice en Londres, en Berlín, pero era una teóloga musulmana que venía de Londres, y claro, tenemos todos como estereotipos, ¿no? De las otras religiones, ya con lo que cuesta conocer un poco bien la propia, ¿no? Que siempre hay sorpresas. Entonces, claro, yo le decía ciertas cosas y ella me salía con sutras y que son muy interesantes. Por tanto, lo que voy a decir ahora no es en plan polémico, pero, como decía, peculiar del cristianismo está pensar que Dios no solamente tiene un polo dador, ¿no? Que nos da, que es obvio, ¿no? Que si Dios es Dios, Dios ha hecho el mundo, Dios nos da la vida, está bien, tiene un polo donador, pero lo más importante para mí y inaudito e interesante del cristianismo es afirmar que Dios tiene un polo receptor, que Dios no solamente da, que Dios también recibe, y que lo que Dios recibe es tan importante como lo que da. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Estoy hablando del Padre, el Hijo, mi tesis doctoral en teología sobre la Trinidad. Entonces esto es lo que me ha fascinado más, pensar que Dios no solamente da, sino que recibe, porque eso, la imagen omnipotente, patriarcal de Dios, ahí ha desaparecido. El problema más grande que han tenido la teología trinitaria durante toda la historia es hablar de un Padre y de un Hijo sin que el Hijo sea inferior al Padre. No salen de eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil imaginar en una sociedad patriarcal que el padre no esté de alguna manera por encima del hijo, porque el padre pues es el pater familias, ¿no?
Cuando tú introduces la figura del Hijo, como hace el Evangelio de Juan, ¿os acordáis de ese pasaje con Felipe? Que Felipe le dice, Jesús dice, bueno, tendríais que alegraros, esto es cuando justo antes de la pasión, Jesús habla con los discípulos y ellos se dan cuenta que a lo mejor le van a prender los soldados y bueno, le van a ejecutar, ¿no? Entonces les dice, pero no os apenéis, tendríais que estar contentos porque yo me voy al Padre. Y el Padre, dice Jesús, esto es en Juan 14:14, el Padre es más grande que yo. Eso está escrito así, ¿no? Entonces Felipe, uno de los discípulos, le dice, Jesús, muéstranos al Padre y ya tenemos suficiente. Bueno, y la respuesta de Jesús tendría que ser, muy bien, Felipe, ¿tú lo has entendido? No. Jesús le dice, pero Felipe, ¿aún no lo has entendido? Tanto tiempo que estás conmigo y no lo has entendido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Felipe ya se lía, ya no dice nada más porque ya no entiende nada, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿El Padre es mayor o no es mayor? Quien ve a Jesús ve al Padre, entonces ahí no hay ninguna sensación de que sea mayor, ¿no? Porque sí lo ha visto. Esto es un problema, pero es algo fascinante para mí, teológico, porque además ocurre que cuando uno intenta la rivalidad del poder, ¿no? Que es lo que hacen los discípulos cuando Jesús se va hacia Jerusalén y los discípulos van discutiendo el uno con el otro quién será el más grande en el reino de los cielos, entonces Jesús hace justo lo contrario, no dice yo soy tan grande como el Padre, dice el Padre es más grande, y cuando Jesús se desgaja, diríamos, de esa lucha por el poder, entonces se convierte en tan grande como el Padre. ¿Me estoy explicando con esto? Entonces no es una paradoja, pero es algo sorprendente dentro de nuestros esquemas patriarcales. Entonces, en este sentido, la última aplicación de esto es, si Dios es un Dios que da, que recibe y que comparte, ¿no? Esa figura del dar le llamamos madre o padre, la del recibir es la del Hijo y la del compartir es la del Espíritu. Bueno, pues la Iglesia católica, cualquier iglesia, ¿cómo puede ser visibilización, sacramento, que es lo que la comunidad eclesial es teológicamente, es un sacramento de la realidad de Dios, ¿no? Visibiliza en el tiempo y en el espacio la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser la Iglesia católica, cualquier iglesia, sacramento de Dios, solamente poniéndose ante el mundo como aquella que da lecciones, la mater et magister, ¿no? La que le va a dar al mundo un mensaje? Evidentemente la Iglesia tiene que dar, tiene algo que dar, que si no lo da la Iglesia, las iglesias, pues el mundo no lo tendrá. Es un mensaje, es el Evangelio, es algo que es su responsabilidad. Pero para visibilizar, para ser el sacramento de ese Dios trinitario en el mundo, no solamente podemos dar, tenemos que presentarnos ante el mundo también como aquel que tiene que recibir. Y esa, diríamos, situación sacramental de la Iglesia en el mundo, yo creo que es uno de los polos que en el siglo XXI tenemos que desarrollar más, ¿no? ¿Qué significa que en el mundo la Iglesia tiene el polo de donación y el de recepción? ¿Qué es eso que tiene que recibir del mundo no cristiano? ¿No? Esto es, bueno, mi planteamiento. Bueno, un poco largo, ¿eh? Pero... Sí. Es que creo que... Voy a bajar un poquito de toda esta exposición tuya tan interesante, maravillosa. Ante la primera pregunta que te ha hecho Carmilla, pues tú has nombrado verdaderamente una filóloga de la liberación, más de una persona que a quien le interesa el tema de la mujer. Pero así, yendo por casa, que es como yo voy, por el barrio, con la gente del barrio, que unas tienen mucha formación, otras tienen menos, otras gente en casa, pero en general. Es verdad que cuando se habla de los blancos y los negros, es verdad que la discriminación racial es tremenda y eso nosotros tenemos que protestar siempre. Pero yo soy española porque se me dará de todas maneras, no soy colombiana, pero llevo aquí muchos años, ¿no? Y he tratado con mujeres blancas, negras y indígenas y mestizas, y bueno, de todo color como lo hay en Colombia, porque Colombia es uno de los países que tiene más mestizaje. Y fíjate que en todos los niveles, tanto en las mujeres blancas
como en las mujeres indígenas, como en las mujeres negras o mestizas, zambas, cualquiera de ellas, la mujer siempre tiene un papel inferior al hombre. Entre las negras también. Entre las negras, la mujer negra padece discriminación de su esposo negro. Las indígenas sufren discriminación de su marido indígena. Las blancas sufren discriminación de sus maridos blancos. O sea, es que la mujer culturalmente nace en una situación de desigualdad tan fuerte y de tantos años que aunque hay figuras tan maravillosas, como además la Iglesia no las ha acogido, no las ha divulgado, no las ha enseñado, sino que al contrario, desgraciadamente la Iglesia católica, que es en la que nos movemos nosotras, no sé, también hay muchas evangélicas entre nosotras, pero creo que los pastores también pasa bastante. La mujer es un objeto las ha llenado de culpa, ha sido lo culpable de todo, porque como ya fue culpable con Adán y Eva, claro, eso ya lo hemos simplificado entre las mujeres, pero de todas las maneras, ¿no? Siempre queda. Y las ha llenado de culpa porque ellas tienen que hacer lo que quieran los maridos, porque el débito matrimonial y porque tienen que tener los hijos que quieran. Yo sé que esto ha cambiado mucho, pero esto ha hecho sufrir a las mujeres terriblemente y las ha devaluado totalmente. Y salir de allí es muy difícil. Por eso, el tomar parte por las mujeres o por el feminismo es como si quisiéramos poner un poco más de peso en una balanza que está abajo. Y entonces hay que empujar a esta balanza a que suba para que mínimamente llegue a ser un poco más igual al género masculino. Y ese es nuestro trabajo. Yo no sé si tú estarás de acuerdo o qué tienes que decirnos. Bueno, entonces con esta intervención de Pilar, que a lo mejor se va a comentar, o si no, de todas maneras abrimos ya el espacio para que haya interlocución con ella directa, ¿no? Para que haya preguntas. De pronto, normalmente yo tomo otra vez la palabra después, pero queda en ustedes la palabra. Bueno, esto, evidentemente, la descripción que has hecho, yo creo que, bueno, voy a dar un ejemplo ya del principio, incluso en los evangelios, que ya he hablado antes, ¿no? De cómo la Biblia tiene estos pasajes que pues son discriminatorios hacia la mujer. Me interesa ahora comentar uno que lo van a encontrar en los evangelios sinópticos de Lucas, de Mateo y de Marcos, que, como saben, la teoría bíblica nos dice, primero fue escrito Marcos, luego Mateo y Lucas, y estos tomaron el texto de Marcos y hicieron algunas modificaciones. Bueno, pues si recuerdan, hay un pasaje que es cuando Jesús dice: el que me quiera seguir, que coja su cruz, ¿no? Quien me quiera seguir, el que haya dejado al padre, a la madre, a los campos, a la familia, a los hermanos, por mí, luego le daremos el 100 por uno. Bueno, este texto, si ustedes van a mirar la versión en Mateo, en Marcos y en Lucas, verán que hay una diferencia significativa en Lucas. Y la diferencia significativa es que los textos de Marcos y de Mateo dicen: quien deje padre o madre, hermanos, hijos, campos y casas, por mí, recibirá el 100 por uno. La diferencia de Lucas es que Lucas dice: quien deje padres, padre y madre, hermanos, mujer, hijos, casas y campos, recibirá el 100 por uno. Bueno, eso es una diferencia muy importante, porque eso es el texto básico del discipulado. Entonces, ¿qué hace Lucas si introduce que se puede dejar a la esposa, pero no pone al esposo? ¿Me explico con esto? Vayan a ver el texto, esto es así como lo dice Lucas. Entonces, de repente, es como si Lucas, el discipulado, lo está dirigiendo solamente a los varones. Porque si puedes dejar a la mujer, claro, podría ser un matrimonio lesbiano, diríamos, y tú dejas a la mujer, pero bueno, pues si no con esa excepción aparte, está dirigiendo. Pero esto lo hace Lucas en otros pasajes, que son cuando hay dos verbos griegos que se refieren al discipulado. Y uno es el verbo acoluceo, que es de seguimiento, y el otro es diaconeo, que es de donde viene el diaconado, las diaconisas, ¿no? Entonces, estos verbos, Lucas no los emplea, bueno, los emplea para las mujeres con cambios,
Marcos y Mateo los emplean tal cual. Pero Lucas dice diaconeo, por ejemplo, con sus bienes. Entonces les servían con sus bienes, con lo cual ya nos sitúa no un servicio, diríamos, de seguimiento de Jesús en la pastoral, sino un servicio logístico de que aportaban el dinero para que se mantuviera el grupo, con sus bienes. En la seguimiento pone unos prefijos que son sin acoluceo, que quiere decir le acompañaban, pero no es el seguimiento del discipulado. ¿Por qué estoy mencionando esto? No para que le cojan manía a Lucas, que luego es el que, ¿no?, en el tema de los pobres, pues tiene unas parábolas tan importantes, sino para indicar que desde el principio, ya en el entorno de Jesús e incluso en los evangelios, encontramos una contradicción, encontramos un problema con esto, encontramos una dificultad para la igualdad entre varón y mujer, encontramos un intento de reprimir a estas mujeres que estaban, nos consta, al lado de Jesús de una forma que rompía estereotipos en su época, ¿no? Entonces, como yo entiendo esto, es mi opinión, ¿no?, es que la sociedad patriarcal no es, y ahora ustedes me contradicen y me dicen cómo lo ven ustedes, pero yo creo que la sociedad patriarcal no es la sociedad que los varones han hecho en contra de las mujeres. Yo creo que la sociedad patriarcal es la sociedad que varones y mujeres hemos construido y seguimos construyendo cuando, siempre que en la vida adulta nos comportamos, y ahora viene una cosa que la tengo que explicar un poco, nos comportamos en continuidad con el patrón de subjetivación infantil. ¿Y con eso qué quiero decir? Lo explicaré muy fácil. El patrón infantil es el que tiene a la madre como referente. Bueno, pues eso que es correcto en la infancia, tener a la madre como referente, en la vida adulta eso tiene que avanzar, tiene que cambiar. Si tú sigues teniendo a la madre como referente, los varones, y esto, permítanme el paréntesis, lo digo por mi experiencia con mujeres maltratadas, que ustedes también tendrán, ¿no? Yo tuve en Boston. Tanto si es en Boston como en Barcelona como en Japón, hay una cosa que debemos, bueno, a mí me hace pensar, y es, la mujer maltratada, ustedes saben cuál es su sentimiento predominante, ¿no? ¿Cuál es? Lo saben todos, ¿no? La culpa. Esto no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. El sentimiento predominante tendría que ser la indignación. A ti te han atacado, a ti te han violentado, pues tú tienes que estar enfadada porque esto no tendría que haberte ocurrido nunca. ¿Por qué es la culpa el sentimiento predominante? Y a la inversa, en el varón atacante, que con ellos también tuve interacción, el sentimiento predominante, que tendría que ser la culpa, ¿no?, porque tú has atacado a la persona que confiaba en ti, es la indignación. Y eso me decían, doctora, usted no sabe cómo amo yo a esta mujer. Si yo le he hecho esto, que no negaba que se lo había hecho, es porque a mí alguien me ha hecho algo peor. El jefe, la sociedad, quien sea. ¿Ven, no, la lógica? Bueno, para mí esto, yo he dedicado tiempo a intentar entender esto, porque para mí es un aspecto psicológico, están evidentemente los aspectos estructurales y me intereso también por ellos y lucho por ellos, pero me ha interesado ver qué es aquello que en nosotros, en nuestra intimidad, quizá da apoyo a este tipo de relaciones. Y entonces ahí donde voy a parar, pues es algo que también podemos ver a nivel social, siempre que hay una crisis social importante, se la cargan las mujeres. Esto ha ocurrido en la historia, la época de la persecución de las brujas medievales, eso fue un momento de descomposición de una estructura social que había funcionado hasta entonces y quedaba sustituida y aparecía algo nuevo. Ese momento de crisis, ahora hablo a nivel social, luego hablaré a nivel personal, ese momento de crisis hace que esa regresión hacia esas etapas infantiles busca en la mujer donde apoyarse y tienen las mujeres como la responsabilidad de aguantar eso. Fíjense si es fuerte esto, hay un periódico inglés que se llama The Independent, que quizá algunos conocen, ¿no? Es un periódico de izquierdas, que publicó hace unos años un artículo sobre Tanzania, el país de dicen Tanzania o Tanzania, en catalán, bueno, Tanzania. En ese país, en los años 60, ocurrió algo que a pequeña escala era como lo que ocurrió en Europa durante esa transición a la modernidad. Fue que se derrumbó en unos pocos años el sistema tradicional de funcionamiento social y se abrían a un sistema diferente. Bueno, pues en ese periodo se inició una caza de brujas en Tanzania. Una caza de brujas que mató a más mujeres que, según las estimaciones contemporáneas, murieron en la caza de brujas medieval.
que al principio se dijeron millones, luego parece que 300.000 y al final dicen 50.000, que no son pocas mujeres. O sea, los números han ido cambiando por los que estudian este tema, incluida Silvia Federici, desde un punto de vista marxista y feminista, pero en Tanzania se asesinaron a más de 40.000 mujeres. Y eso eran mujeres con un perfil parecido al de las brujas medievales, mujeres que vivían solas, mujeres que en algo rompían quizá el estereotipo y mujeres que se les, diríamos, se vehiculaba hacia ella este malestar social. Bueno, pues esto los estudiosos de los casos de violencia de género identifican evidentemente también los momentos de crisis del varón que acaba siendo el atacante como momentos donde en esa mujer se va a volcar esa frustración del varón. Entonces, Julia Kristeva, que es una psicoanalista, dice que, de hecho, todos nosotros, varones o mujeres, todos hemos tenido en nuestra infancia un cuerpo de mujer a nuestra disposición para satisfacer nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales. Unos pechos de mujer donde acogerse, unos pechos de mujer que te dan el alimento, un calor y una sonrisa y un abrazo y un consuelo. Esto también, permítanme el paréntesis, de hecho, es un referente potente que nos da la primera nombre de Dios en la Biblia, que es El Shaddai. Esto encuentran en las Biblias que no lo han traducido. El Shaddai es el nombre más antiguo antes de Yahvé, ¿no? Este nombre de Yahvé es posterior. El Shaddai es el más antiguo. Lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 90, donde dice: tú que vives al abrigo del Altísimo, ¿no? ¿Le suena así este Salmo? Tú que vives al abrigo del Altísimo y tienes tu protección en el Todopoderoso, ¿no? Bueno, este Todopoderoso, si van a buscar la palabra hebrea, es El Shaddai. Y El Shaddai, hay estudiosos hebreos o exegetas bíblicos que dicen que, de hecho, la palabra se tendría que traducir, porque Shaddai tiene que ver con montaña, pero también quiere decir pecho. Entonces es Dios que tiene dos pechos. Es ese nombre antiguo de Dios que en el Éxodo se sustituye por el Yahvé guerrero. Entonces es muy diferente pensar que el Salmo te está diciendo tú que te refugias en el Altísimo, que si te dice tú que te refugias en los dos pechos de Dios, ¿no? Que es la idea de que, bueno, es la idea infantil. Tú cuando eres infante, tu experiencia primera es estar debajo de unos pechos que son lo que te protege, lo que te ayuda, donde tú encuentras consuelo, donde tú encuentras apoyo. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Y eso es algo que no estoy intentando psicologizar para decir, pues esto es así, va a ser así siempre. Al contrario, ¿no? Yo estoy evidentemente con mi trabajo y lo que he hecho hasta ahora ayudando, intentando colaborar a que esto cambie, pero para que pueda cambiar me parece muy importante que lo entendamos cuanto más profundamente mejor. Entonces, esta mujer que tiene sentimiento de culpa, yo creo que es porque también se va, ¿no? Se vuelve hacia ese universo infantil donde lo femenino es lo que protege y donde lo femenino le toca, ¿no? Tiene la tarea de acoger y la tarea de consolar y la tarea de dar apoyo. Entonces, si tú le fallaste a tu hombre y no le diste apoyo, pues te sabe mal. Hay a veces mujeres que han sido maltratadas y que dicen, es que cuando él llegó ya picó la puerta fuerte, yo ya debería haber entendido que venía de mal humor. Imagínense eso, ¿no? El grado de alienación que eso significa. Bueno, pero intentemos entenderlo para superarlo, no para decir así es la vida. Entonces, por eso yo creo que el patriarcado tiene la fuerza que tiene, porque coge esas experiencias infantiles y las marca como normativas. En cambio, mi propuesta es evidentemente que reconozcamos las experiencias infantiles para entender mejor lo que está ocurriendo, porque si no, parece de locos esa mujer que tiene culpa cuando debería estar indignada, le dices, usted es tonta, pues encima le dices eso, ¿no? Solo le falta que le agobies, diríamos, con eso, pero no te sale otra cosa porque piensas, ¿cómo puede ser que le ocurra el sentimiento de culpa? Pero es así y ustedes lo han reconocido, ¿no? Entonces dices, esto es porque la sociedad se lo ha imbuido. De acuerdo, porque es obvio que la sociedad lo está imbuyendo, pero hay algo que permite que esto esté ocurriendo, ¿no? Porque la sociedad también intenta imbuir en el varón ciertos sentimientos de culpa, a los cuales puede ser más resistente, en cambio a otras cosas es también sensible. No sé si me he explicado, con esto. Vale, pues es importante para mí esto, entonces...
Y por eso, perdón, solo cortito, pero y por eso que he explicado, no se mueva, ¿no? Entonces es que si esto hay algo de verdad en lo que estoy diciendo, claro que podemos hacer unos programas de formación, podemos acompañar esto, podemos ayudar a tomar conciencia de esto para que esto se supere, evidentemente. Porque si no, yo tengo unos amigos, y lo diré cortito, la anécdota, que son ¿no? gente abierta, inteligente y sin prejuicios y que no quieren para nada ser patriarcales ni reproducir nada de la discriminación de la mujer, ni ella ni él. Pero cuando ella antes, bueno, se quedó embarazada, entonces tuvieron una niña, ahora es un poco demasiado, tuvieron una niña, entonces los dos querían hacer el doctorado, porque eran jóvenes aún y los dos tenían interés en hacer el doctorado, pero ya vieron, claro, si los dos nos embarcamos en el programa de doctorado, esta niña la van a cuidar nuestros padres, que no les parecía bien y me parece bien que no les parezca bien, ¿no? Que se la envíen a los padres. Entonces dijeron, bueno, vamos, ¿cuál de los dos empieza el doctorado y el otro ya lo hará después, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Ella o él? Entonces ella se metió dentro de sí y pensó, yo tengo ganas de estar con esta niña, ¿no? Sintió ese deseo, él dijo, hombre, yo muchas ganas, yo tengo más ganas de hacer el doctorado. Y con eso, pues lo hizo él. Y ella, hasta hoy, que es 25 años más tarde, no lo ha hecho. ¿No? Eso es lo que ocurre. Pero por eso les digo que mi intento con este análisis, o lo que les he dicho, entonces, si estos elementos esta pareja los hubiera tenido, ella no se hubiera sorprendido que su espontaneidad le dijera, quédate con la niña, pero también hubiera sabido, cuidado, que esto lo tengo dentro de mí, pero no tengo por qué responder a eso. Mientras que él también hubiera conocido que su crecimiento como persona tampoco iba de la mano de seguir solamente esa espontaneidad. No sé si me he explicado, Más que te haya explicado, has contado una cosa que es la vida y que sigue siendo. Yo quiero compartirte inquietudes que tengo con nuestro grupo. Nosotros venimos caminando con María de Magdala aquí hace varios años. Y creo que hemos vivido diferentes etapas. Inicialmente nos llamamos Mujer Iglesia. Y un día aquí con la maestra dijo, ¿por qué Mujer Iglesia? Entonces nos empezamos a llamar Círculo María de Magdala. Después de un debate largo. Personalmente y con el grupo también venimos experimentando y cada vez más que una cosa es pertenecer a una religión y otra tener una espiritualidad. Entonces yo y muchas de mis compañeras, seguramente algunas de aquí, nos sentimos que vivimos una espiritualidad católica, pero no en una religión católica. Eso nos permite a nosotros mucha libertad, porque no estamos sometidas a unas normas, a unos rituales. Para otras personas es escandaloso. Quisiera algún aporte tuyo sobre eso. Vale. Lo primero, remitirme a lo que he dicho antes de la experiencia de las personas, por tanto ahí lo que diga no es para contradecir esto, ni porque cada uno, ya he dicho al principio que lo que más valoro y lo que me parece que no podemos, nunca olvidar es esa responsabilidad personal por la propia experiencia y dónde te va llevando. Y eso es donde vas a encontrar Dios, no puede ser otro lugar que ese, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que luego lo recojo, este tema de espiritualidad y religión, este es un tema amplio, ¿no? Que he tenido ocasión de encontrar en otros momentos y que es un tema que en Europa, por ejemplo, en España, se va abriendo cada vez más camino en el sentido de valorar la espiritualidad y menospreciar la religión en tanto que institucionalización, organización con normas, con gente que tiene la capacidad de tomar decisiones y otros que no están en esos núcleos, etc. Bueno, mi posición ante esto es que para mí la espiritualidad no puede ser, o sea, la característica principal de la espiritualidad es ese reorientamiento, esa orientación de la persona hacia lo comunitario. Yo no concibo la espiritualidad como individual.
como privada, ¿no? Como algo que yo vivo en mi interior y con eso basta. No, la espiritualidad, si pienso en la noción de espíritu, en los textos bíblicos, por ejemplo, como ese que es el amor, como ese que todo lo entrelaza, como ese que le falta a Caín cuando Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice: ¿a mí? ¿Quién es el guardián de mi hermano? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? A ese le falta espíritu, porque él se ve a sí mismo y el hermano no le importa, además lo acaba de matar, ¿no? Por Amas Inri, así incidentalmente, pero esa actitud como de decir: es que yo no me siento vinculada al otro, ¿no? Eso es antiespiritual para mí. En cambio, esa percepción que se puede tener en una iglesia, en una religión, o sin eso, naturalmente, de vínculo profundo, no solamente con el hermano y la hermana, con los pájaros, como San Francisco, o como Ivonne Guevara, ¿no? Con su ecofeminismo, con el río, con todo lo que existe, con lo que está vivo y con las piedras, o sea, para mí la espiritualidad es siempre religamiento, es siempre apertura y es siempre como esa concepción profunda de unidad en la diversidad, respetando todas las diferencias, ¿no? Bueno, dicho esto, yo lo que veo es lo siguiente: la institución, que también es la religión, ¿no? Como esa institucionalización, yo la veo como necesaria, pero ahora voy a poner todos los apuntes críticos. ¿Por qué? Porque si yo no quiero vivir mi espiritualidad en solitario, y yo no quiero, y creo que no es posible porque, con todo el respeto por el proceso de cada uno, por ejemplo, un ermitaño o una ermitaña, que también los he conocido, no los he conocido nunca como personas solitarias en el sentido de cerradas a los demás, sino que son personas que en su soledad, en una montaña o donde estén, se sienten, aún incluso con más fuerza a veces que las personas que vivimos en comunidad, se sienten religados con todos y se sienten parte de esa realidad común, de ese cuerpo de Cristo o de esa concepción profundamente unitaria y libre y que permite la diversidad que caracteriza la espiritualidad auténtica. Entonces, ese sentido de individualidad o de privacidad de la espiritualidad yo no lo comparto. Entonces, si yo quiero con Carmiña compartir mi espiritualidad, bueno, pues será bastante fácil, bueno, a lo mejor no, pero será bastante fácil, iba a decir, será bastante fácil, vale, iba a decir, será bastante fácil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Decimos esta tarde a las 4, pues ya está. Y si encima vivimos juntas, es que no es necesario ni que digamos a qué hora, porque ya nos vamos a encontrar, ¿no? Vale, pero es que somos dos solamente, ¿no? Si yo ya lo quiero vivir con todos los que estáis aquí, entonces esto es un poco más complicado, porque tenemos que decir una hora y no solamente ir improvisando cada día, porque ustedes tienen todas sus responsabilidades, ¿no? Entonces vamos a decir, pues el miércoles o el martes a tal hora nos reunimos para celebrar juntos. ¿Vale? Y tenemos que decir quién va a abrir la puerta, ¿no? Porque alguien abrirá la puerta, si no nos vamos a encontrar que no, y tenemos, o sea, estoy intentando de la forma más sencilla posible recuperar de dónde nacen las instituciones y las normas. Lo que pasa es que luego va a venir la parte crítica, que para mí es fundamental, es decir, vale, ¿qué institución? ¿Qué normas? ¿Quién decide? ¿Quién toma? Ah, eso sí, pero que la institución o la religión instituida por sí misma es algo que puedo prescindir, yo creo que no, yo personalmente. A mí lo que me interesa es reivindicar la institucionalización, porque es la parte organizativa y es la parte que también da miedo a ciertos poderes fácticos, es la parte que nos da fuerza, no solamente para luchar socialmente, sino también para celebrar, como he dicho, más allá de la individualidad. Pero ahora, una vez he reivindicado la institución o la religión, el nombre que queréis darle a esa parte más de normas o de estructural, una vez la he reivindicado, ahora sí vienen mis preguntas críticas, es decir, ¿qué tipo de institución? ¿Hay democracia interna en esa institución? ¿Dónde están las mujeres en esa institución? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién revoca a los cargos? ¿Cómo es que al inicio los obispos ¿cómo es eso? Se elegían por proclamación popular, ¿no? El pobre San Agustín todo el día iba huyendo de las congregaciones de la época porque le querían hacer obispo. Al final fue, o sea, Agustín no iba nunca a una comunidad cristiana que no tuviera obispo, porque se exponía a que llegara ahí y le dijeran obispo, obispo, y ya está, entonces era obispo, se hacía así esto. Entonces él no iba nunca, pero le pasó que fue a una comunidad que tenía obispo y mientras él estaba ahí se murió el obispo. Entonces le dieron obispo de Hippo, que fue, bueno, por eso Agustín de Hippo, ¿no? Vale, eso lo sabemos, eso ocurría así. ¿Cómo es que hoy en día eso funciona con ese mecanismo medieval complicado y absolutamente alejado de las necesidades de las personas? Ahí me vais a encontrar siempre motivada para
para bueno, pues promover un cambio, y un cambio en una gran profundidad. ¿Cómo tenemos una iglesia que ha tratado tanto tiempo y sigue tratando a las personas laicas como si fueran menores de edad? Como si pudiera sustituir su criterio encima en los temas de sexualidad, por ejemplo, con esa ironía o esa contradicción de que un grupo de varones célibes, supuestamente al menos célibes, sean los que tienen que dictar en normas de sexualidad cómo se tiene que comportar pues las parejas católicas, ¿no? Eso me parece que hay no un poquito de trabajo, una inmensidad de trabajo. Por eso les he dicho, ahora estoy escribiendo este libro sobre la renovación, una pequeña contribución a eso, ¿no? Y esa sería mi postura general. Eso no quiere decir que la experiencia que ustedes vivan, pues todo el respeto faltaría más, y además reconociendo que en la Iglesia ha habido más de una, y yo conozco algunas, de personas que han dicho hasta aquí, y han roto más o menos con la institución para crear un espacio diferente, y después desde ahí han podido, pues diríamos, impulsar o trabajar para el reino mejor, ¿no? Por tanto, pero mi criterio general sería ese. Ya te doy la palabra aquí, pero mira, yo quisiera complementar un poquito la postura de algunas acá, ¿no? A ver, uno puede creer más o menos que la sociedad y la política puede llegar a ser transformada, y que la democracia que hoy vivimos sea una democracia realmente participativa. El otro día, aquí ligeramente alguien hablaba del pacto de fin del conflicto, y tú hiciste alusión al plebiscito que vamos a tener acá en Colombia. No sé si alguien te ha contado que el plebiscito, para ser aprobado, requiere 13% de la votación. 13%. No me ha contado nadie. Pues pero eso no es un plebiscito. No, claro que no es un plebiscito. Pero el plebiscito es una estafa. Tiene 13% de aprobación. Eso lo lograron en el Congreso, cuando lo organizaron y el presidente lo organizó. Y para aprobar el plebiscito decía que llama Sierra Paz, no sea al final de los acuerdos, se requiere 13%. Bueno, entonces, eso es un ejemplo solamente anecdótico. Hay otras personas que creen, creo que profundamente tú lo crees, y lo respeto, que la iglesia es posible renovarla. Hay otras personas que creemos que eso no es posible. Que a mí me llamaron en el mes de septiembre, en la segunda y tercera semana de septiembre, en la Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo que participar en un congreso y me han pedido que hable sobre retos a la iglesia desde la mujer. Bueno, yo voy ahí y voy a decir todas otras cosas, pero realmente lo que yo tendría que decir no lo puedo decir, porque entonces me metan la ponencia y estoy seguro que no puedo hablar, ¿no? Pero sí te digo que hay personas, aquí unas cuantas, que creemos que no es posible renovar la iglesia. Como javerianas y como algunas de las personas que estamos acá, hemos tenido distintas experiencias parroquiales y hemos tenido momentos de parroquia con sacerdotes demócratas, con sacerdotes participativos, con dinámicas y procesos muy interesantes, pero que llega otros sacerdotes y se acaban. Aquí hemos tenido, nosotros llevamos aquí en el barrio 40 años y hemos tenido en la parroquia, yo no sé, 25, 30 tal vez párrocos distintos, y ha habido de todo, ¿no? Desde alcohólicos, que bueno, una enfermedad que hay que respetar, hasta un sacerdote que propiciaba en las homilías que José Gregorio Hernández operara. ¿Sabes quién es José Gregorio Hernández? Sí. Bueno, venezolano. Entonces este sacerdote planteaba que José Gregorio Hernández podía ir a operar en las casas, y que, es decir, que propiciaba ese tipo de cosas. Bueno, realmente, desde mi punto de vista, la estructura actual de la iglesia no permite una renovación, o sea, creo que la impide plenamente, ¿no? Entonces el planteamiento nuestro no es tanto, por eso te lo quiero aclarar, no es tanto salir y irnos a apuntar otra cosa, no. Nosotros planteamos que las mujeres, por nuestra condición de doblemente oprimidas en lo religioso, tenemos que vivir un éxodo eclesial. Mira, yo tengo en YouTube, hay un video mío en donde digo, entre otras cosas, yo no creo en el infierno, pero digo que si el infierno existiera, los curas, me perdonas, amigo Rafael, y la madre, por supuesto,
los curas tienen que irse a lo profundo de los infiernos. ¿Por qué? Porque eso que decía antes Pilar, o sea, hay cantidad de curas, yo conozco personas directas, historias y tradiciones que por lo menos en Colombia, no sé, creo que en el resto del mundo también, pero en Colombia han torturado a la mujer. La han torturado, la han hecho sufrir, la han agotado con el derecho matrimonial, con que no puede, con que tiene que tener hijos, con que no puede, pero con miles de cosas que ellos no tienen nada que ver en el asunto y sin embargo han hecho horrores de sufrimientos acumulados siglos y siglos contra la mujer. Eso no es soportable mínimamente. Entonces, las mujeres, yo considero que tenemos que vivir un éxodo eclesial. Un éxodo eclesial no hacia otras iglesias, porque vamos a lo mismo, ¿no? Sino que manteniéndonos dentro de los límites eclesiales, tenemos que vivir en la liminalidad, en los límites, en los bordes. Entonces, en la liminalidad de los barrios, en la liminalidad de la sociedad, en la liminalidad de la ciudadanía, en la liminalidad de la iglesia, es posible que florezca la vida de otra manera, Cuando esa vida florezca infinitamente, es decir, dentro de 3, 4, 5 siglos, es posible que desde la liminalidad se renueve la iglesia. Mientras tanto, imposible. ¿Puedo decir algo de esto? Cortito también, pero que, otra vez, por todas las intervenciones que hago, siempre yendo primero a la experiencia, y eso es lo que, bueno, yo he vivido y de eso creo que nos alimentamos y que nos tira para adelante, Pero solamente para precisamente complementar eso, yo ya dije, creo, el primer día, aquí con lo de política, creo que salió, no me acuerdo, quizá fue en otra parte, que mi familia era una familia anticlerical. ¿Lo dije aquí? Sí, ¿no? Entonces, claro, yo tengo mi historia, ¿no? Y mi historia era que esto que ahora tú dices me lo decía mi madre cuando yo tenía 5 años y yo me lo creía, ¿no? Bueno, y cuando llegué a los 15 y leí los evangelios dije, cuidado, que lo que hay aquí, no sé, me hizo ese impacto, ¿no? Me pareció un tesoro y me pareció muy mal que a mí no me hubieran explicado esto de pequeña. Esto es mi experiencia, pero no solo eso, me fui a una parroquia, que era una parroquia del barrio, y era una parroquia donde yo, lo que mis padres decían que se tenía que hacer, pero no hacían, ahí lo hacían, de estar al lado de la gente pobre, de estar acompañando, de estar con los sin techo, de estar... Bueno, eso fue mi experiencia, pero ha continuado, no es que yo no haya encontrado gente de iglesia cerrada, porque si os entráis en mi blog veréis cómo me ponen de verde, de amarilla y de lila, ¿no? Ciertas personas de diríamos, catolicismo conservador, ¿no? Por tanto, claro que lo he conocido también. Pero mi experiencia, que es la única que yo tengo como persona, es que me he ido al hospital, y en el hospital hay unas vacas sagradas en las universidades. Yo he estado en la universidad, en el hospital y en el monasterio. Pues sin lugar a dudas, el lugar más libre de los tres es el monasterio, sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas, en mi experiencia, la interacción más interesante y más libre que he tenido con varones ha sido con los compañeros monjes de Montserrat, que tampoco son ninguna cosa y tienen sus problemas y tienen sus remoras pero bueno, con ellos me he encontrado con varones que no me miran con ciertos estereotipos, que no digo que en la universidad no haya, que también lo hacen, pero esas bromas sexuales, esa sexualización de la mujer, esa, diríamos, techo de cristal que existe en la sociedad, y esa borrar la memoria de las mujeres y de lo que han hecho yo en la iglesia, sin que eso no quiere decir que las críticas que has hecho yo estoy de acuerdo, ya lo he dicho, pero es algo curioso que tengamos memoria de personas, de mujeres que han hecho algo como Clara de Asís, por ejemplo, una mujer que vive en el siglo XIII, que tuvo su experiencia interior con su amigo Francisco. Pues con su amigo Francisco, ella se emocionó con eso, intentó hacerlo, no le dejaron, ¿no? Y la pusieron en clausura, que no quería ella estar en clausura. Bueno, pues ahí en clausura ella con otras amigas empezaron eso, luego hubo otras mujeres que lo hicieron, ¿vale? Estamos en el siglo XXI y sabemos quién fue Clara de Asís, y sabemos qué deseo tuvo, y tenemos un escrito de ella que escribió hasta hoy conservado. Bueno, pues, ¿dónde están las mujeres fuera de la... Porque no es Clara de Asís, es Teresa de Jesús y es Catarina de Siena y es muchísimas mujeres que sabemos que fueron impactantes a nivel político, a nivel religioso, a nivel humano, a nivel literario. Están ahí, muchas menos de las que fueron, por supuesto, pero están ahí guardadas. ¿Dónde están las que no son de la Iglesia? ¿Dónde están? ¿Cuántos nombres saben?
alguna reina, ¿no? Y basta. Mujeres del pueblo, ¿cuántas saben el nombre? Bueno, eso a mí me hace pensar, no para decir ahora voy a cambiar completamente, pero eso a mí me hace pensar y me concuerda con lo que yo he experimentado, que es la Iglesia Católica, no la ideal, la real, la que existe hoy en día, es un espacio donde hay una lucha continua de ese patriarcado, una presencia clara, estructural. La Iglesia Católica actual es estructuralmente misógina, pero mi experiencia hay un Espíritu Santo activo que está dando testimonio a lo largo de todos los siglos y que cuando yo entro en esta dinámica feminista no me siento como una novedad en esa iglesia, me siento entroncando con toda una tradición y por eso he hecho este libro que es Teología Feminista en la Historia, porque esto yo siento que es una corriente que viene ya desde el tiempo de Jesús y desde antes incluso, ¿no? Es como lo veo. Y una cosa cortita, pues que me alargo, ¿no? Pero porque no me quería olvidar de dar este ejemplo, porque antes he dicho varias veces, por si acaso hay alguien aquí que esto le importa, he dicho, claro, la Biblia dice eso, pero no nos lo creemos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues así que de la Biblia uno coge lo que le interesa, ¿no? No te gusta algo, dices, pues esto como que me olvido. Bueno, yo quiero darles un ejemplo en el que está clarísimo que en la Iglesia Católica actual hay pasajes bíblicos que los censura, diríamos, o que considera que no son adecuados y que los elimina. Les voy a dar el ejemplo, esto me pasó una noche de Pascua, cuando estaba preparando las lecturas de la noche de Pascua, la noche más importante del año, donde están esas 7 lecturas, ¿no?, del Antiguo Testamento, y hay una que es del profeta Ezequiel. Entonces yo me fijé, mientras lo preparaba, que en el leccionario pone lectura del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos del 16 al 26, pero no pone esto, pone versículos del 16 al 17a y del 18 al 26. Y yo pensé, pues ¿qué dirá el 17b? ¿No? Es lo primero que pensé, voy a buscar el 17b del capítulo 36 de Ezequiel a ver qué pone, porque ¿por qué lo sacamos? ¿No? Entonces, si van a esta lectura, verán que es la lectura donde el profeta dice, Dios está hablando con su pueblo y le dice, bueno, pero ¿por qué vosotros me traicionáis, me deshonráis? Yo os doy todo, yo os acompaño, yo os he sacado de Egipto, y vosotros, en cambio, me deshonráis en los lugares donde vais. Y cuando llega el 17b, el 17a les está diciendo, vosotros me deshonráis. Y el 17b dice, porque sois horrendos como la menstruación de una mujer. Vale, esto la Iglesia Católica lo saca de la misa de Pascua. Menos mal que lo saca de la misa de Pascua, porque no se atreven a decir eso en la Iglesia, ¿no? Ya les parece demasiado. Vale, pues si sacan eso, ahora viene mi pregunta, ¿por qué no sacan cuando dice que las mujeres callen en la Iglesia? Eso no lo sacan. Pues lo ven, lo que quiero decir es que está claro que este criterio no es una cosa rara que viene, esto se está aplicando. Entonces, pues si se aplica para este caso, pues que se aplique para los demás, para ver que entendamos esa responsabilidad, que no es una arbitrariedad de coger de la Biblia lo que te parece, pero nunca el texto bíblico lo hemos entendido como dictado por Dios, ¿no? Es un texto inspirado. ¿Y inspirado qué quiere decir? Quiere decir, a mi entender, ¿no?, que Dios tiene un corazón y una inteligencia infinitos, un amor y una inteligencia infinitos, y los va a intentar meter dentro de alguien que tiene un corazón y una inteligencia muy infinitos, ¿no? Y ahí sale lo que puede, que es lo mismo que está saliendo ahora cuando yo estoy hablando, ¿no? Diríamos, si es que estoy conectada con Dios, que esto también es mucho suponer, pero si lo estuviera o en la medida en que lo estoy, pues ahí me está imbuyendo Dios algo muy grande y yo lo estoy sacando como puedo, ¿no?, con mis palabras y mis límites. Pues los autores bíblicos igualmente hicieron eso, y todo el mérito y el agradecimiento porque lo hicieran, pero evidentemente que los límites los vas topando a cada paso, ¿no? Y por eso cada comunidad, diríamos religiosa, no congregación, sino la iglesia de cada momento y las comunidades de base tienen que tomar responsabilidad, que esto es algo también de la teología de la liberación, tomar responsabilidad por su interpretación del pasaje bíblico, lo tienen que actualizar. El pasaje bíblico, la revelación, no está en la letra muerta de la Biblia. El libro en sí mismo no es revelación. La revelación es la lectura creyente de ese texto. Ahí el Espíritu Santo como que emerge
vivo de ese libro, y eso sí es revelación. Cuando nos reunimos, Jesús dice 2 o 3 en mi nombre, con el corazón sincero y abierto, con nuestros límites de inteligencia y de amor, pero con ese intento de apertura, eso es suficiente para que interactuemos con ese libro, con esas escrituras, y de ahí salga algo que es voluntad de Dios, pero no en el texto muerto, ni mucho menos en el pasaje Ezequiel 36, 17b, que ya se lo van a mirar. Bueno, gracias. Estoy de acuerdo con casi todo lo que he dicho. Y desde los límites, desde la liminalidad, una de las tradiciones especiales que nosotros nos inscribimos y que reivindicamos es la de las retinas. Claro. Todas las que vamos aquí. Muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, muy inspirador. Yo quiero hacer un pequeño aporte frente a lo del tema si la teoría feminista se debe incluir o no en la teoría de la no había visto esto. Y pienso que con la definición que tú has hecho de qué es un teólogo, que estas son cosas que siempre ponen en un plano muy académico, es fundamental para comprender por qué sí debe incluirse dentro de ella y por qué puede aportar también mucho a la transformación o nutrición de esa misma teoría. Y es que tú has dicho que un teólogo es todo aquel que inspira con sus palabras, toda esperanza con sus palabras. Desde allí, esa teoría no es intelectualmente propiedad de quienes en el inicio la gestaron, que de hecho hicieron un aporte muy significativo en esa época, incluyendo como parte de la etnia oprimida a los indígenas, a los negros, a los pobres, pero las teorías no son estáticas. Y desde esta definición que tú das, que no es académica, sino que es una definición más intelectual de base, podemos decir que esa teoría no es estática y por su génesis vale la pena reivindicarla y nutrirla en una nueva era con este nuevo sujeto de la etnia oprimida que somos nosotros las mujeres, y por qué no los niños. Entonces quiero darte las gracias porque esta reflexión la hago a partir de esta definición que tú haces, y por eso creo que es muy válido. Hay teorías que son muy válidas reivindicar, y entre esas nosotros no podemos negar, aunque en su génesis no recogió el sentir de la mujer, que la teología de la liberación tiene un pensamiento importante que podemos potenciar. Y en esta época entonces no quedaría estática, sino que tú estás haciendo aporte y tú estás siendo una teóloga de la liberación con este aporte tan significativo y esta reflexión. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa chiquita, planteando frente a lo de la Iglesia Católica, puede cambiar o no más de allá, lo que plantea es que nosotras, como activistas o el activista, la líder y el líder, tenemos un principio, debemos tener un principio fundamental que es soñar. Esa utopía es transformadora. Si nosotras no soñamos, el no soñar nos desmoviliza. Por lo tanto, sí hay que soñar que tanto la Iglesia Católica puede transformarse como la sociedad patriarcal. De lo contrario, esa es la peor arma de desmovilización que hay. Los sueños crean nuevas sociedades. Gracias. Sí, algo corto, no siempre, como 2 comentarios breves a esta intervención. Esto de separar cómo se origina, ¿no? O mejor dicho, esto de, en lugar de coger los límites de una tradición teológica y decir, como tiene esos límites, ya la rechazo, y hacer lo que la compañera nos decía, es decir, vale, reconozco los límites y entonces aquí estoy yo para pues tirar para adelante. Eso es exactamente lo que antes he dicho, que también hacen algunas womanistas, ¿no? Mujeres negras norteamericanas, con la tradición feminista, y algunas que dicen, feminismo es feminismo blanco, no me interesa, y ahí se quedan, entonces ya echan por la borda todo. Y hay otras, como por ejemplo, le recomiendo si quiere ver Karen Baker Fletcher, ¿no? Que es una metodista, entonces ella dice, no, yo critico ese inicio blanco de este movimiento, ese ignorar, ese oscurecer, ese contribuir a la opresión de la mujer negra, del feminismo blanco, pero yo cojo todo lo que me parece positivo de aquí y entonces voy a construir con esto, ¿no? Sería el paralelo. Y con lo segundo que ha dicho, solamente citar a Marx, ¿no? Marx, el joven Marx, Karl Marx, cuando tenía solo 25 años, escribió un artículo que es su crítica a la filosofía política de Hegel. Y en ese artículo es donde sale su frase tan conocida, que es: la religión es el opio del pueblo.
que de hecho esto no es una frase original de Marx, sino que ya le decían otros teóricos y filósofos de su época, ¿no? Como el mismo Herder. Entonces, en ese dice otra frase, que es la que quiero recoger para lo último que usted ha dicho, ¿no? Es también muy conocida de Marx, la frase que dice: no se trata de arrancar las flores falsas que cubren nuestras cadenas, porque se imagina, ¿no?, que estamos en una sociedad que nos oprime, y eso, bueno, se expresa con la imagen de estar encadenado, ¿no? Una cadena, pero está cubierta de flores falsas, ¿no? Entonces uno está alienado, ¿no? Porque dice: ah, mira, qué bonitas flores. Dice: oiga, que es una cadena eso, ¿eh? Arranque esas flores y mírese la cadena clara cómo está. Eso sería sin el sueño, ¿no? Y Marx dice: no se trata de arrancar las flores de falsas, que claro que las tenemos que arrancar, pero no para mirarse la cadena en toda su crudeza, sino para poder romper esas cadenas con la esperanza de la flor verdadera. Entonces, ¿cuál es nuestra flor verdadera? Queremos tener ojos para ver la flor falsa, ¿no? Y decir: esto no es, ¿vale? Pero luego, ¿qué? ¿Nos quedamos mirando la cadena? Si es así, no hay futuro en eso. ¿Tenemos capacidad de ver la flor viva? Si tenemos la capacidad de ver la flor viva, entonces esa cadena podremos tener la fuerza para romperla.